Conexión Vital. Conexión Vital. Muy buenas noches, les saludamos en Conexión Vital. Nos acompañan Margarita Salas, quien es la candidata a la vicepresidencia por el partido Frente Amplio. Y desde España, nuestro director, el licenciado Francisco Dalanés. Francisco, buenas noches. Buenas noches a todos en Costa Rica, buenas noches a doña Margarita. Estamos el día de hoy aquí para tener un espacio interesante de conversatorio político con la candidata a la vicepresidenta del partido de Ariel, y la idea del día de hoy es profundizar en las políticas agropecuarias y desarrollo que puedan tener. Doña Margarita, iniciamos tal vez con un saludo a don Ariel, que no nos pudo acompañar esta noche. Sin embargo, tenemos a una invitada de lujo como usted, nuestra candidata de Frente Amplio en los diferentes grupos inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Y vamos de inmediato a que nos cuente sobre quién es Margarita Salas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muy contenta aquí desde el Frente Amplio somos un equipo, entonces muy contenta de estar aquí representando al partido. Mi nombre es Margarita Salas, soy psicóloga, soy comunicadora, tengo una maestría en administración pública de la Universidad de Harvard. He trabajado con diferentes sectores, he trabajado mucho con el sector cooperativo, fundé una cooperativa autogestionaria de temas de tecnología, he trabajado mucho también con organizaciones sociales centroamericanas, tema de certificaciones de comercio justo, café, población indígena, migración. He trabajado también con el sector de vivienda, o sea, con muchas organizaciones de desarrollo, una serie de temas, y por supuesto también con movimiento social en materia de derechos humanos de las mujeres, de población migrante y del sector LGBTIQ+. ¿Madre? ¿Es Margarita madre? No, bueno, soy madre de una perrita que se llama Gaitana, que tiene 3 patitas y me extraña mucho estos días de campaña. Me imagino. Ahora bien, su familia. Yo soy la segunda de cuatro hermanas. Mi papá es oriundo de la región de Punta Arenas, de la zona sur. Mi mamá es herediana. Yo crecí en Heredia y todavía viven mis papás en Mercedes Norte de Heredia. Son filólogos los dos. ¿Filólogos los dos? Correcto, son de esa camada que se graduó de la Universidad de Costa Rica cuando la Universidad Nacional recién empezaba y se trajo a todo el mundo para allá. Entonces, docentes universitarios toda la vida. Y muy feliz de haber crecido también en Heredia, una provincia hermosa. Ahora bien, ya pasemos al sector agropecuario, doña Margarita, uno de los sectores que hemos observado a Frente Amplio en la Asamblea Legislativa, trabajando fuertemente, sobre todo por el sector arrocero, que es el que ha estado tocando las puertas en esta asamblea. Correcto, es que, a ver, yo quiero compartirles nuestra visión. ¿Qué es lo que queremos para el sector de agropecuario en general? Sistema productivo agroecológico resiliente y autónomo. Está en un total abandono el agro de Costa Rica y pensamos que en un gobierno del Frente Amplio estamos decididos a apoyar el sector. ¿De qué manera? Con múltiples proyectos. Queremos crear supermercados desde el CNP que puedan permitir comercializar los productos de ese sector agropecuario nacional con precios más justos, que los intermediarios no se dejen una tajada tan grande. Es un sector que está estancado tecnológicamente, hay que invertirle, necesitamos crear una agencia de exportación de la producción nacional que permita comercializar y fortalecer la comercialización de ese sector. Necesitamos invertir en desarrollo de maquinaria, de metodologías y de tecnificación de manera que se pueda producir, y necesitamos sobre todo proteger ese sector, porque estamos compitiendo contra múltiples países a nivel global que sí protegen al agro, le brindan acceso a crédito, le brindan acceso a seguros, le protegen el comercio, y nosotros aquí dejando a nuestra gente botada. Ahora le mencionaba que Costa Rica, por el tema de la ruta del arroz, estamos dejando de percibir 57.432 millones de colones que no van además para ahorros del sector consumidor, de quienes compramos arroz, sino que van para los bolsillos de un grupo pequeño de importadores, porque encima de todo el precio del arroz nos ha subido a las personas un 8%.
Doña Margarita, ¿por qué es importante el sector agropecuario en cada país? Bueno, es que aquí es fundamental que hablemos del tema de soberanía y seguridad alimentaria. Ningún país puede garantizar cosechar absolutamente todo lo que se come, pero sí debería garantizar una base. ¿Y una base por qué? Bueno, porque hay muchos factores que pueden golpear en estos momentos externos si el país entra a depender tanto como está dependiendo Costa Rica de las importaciones de cultivos. Imagínense algo tan básico como los frijoles. Costa Rica en estos momentos, el 75% de los frijoles que consumimos son importados, pudiendo nosotros cultivar eso y siendo parte vital de nuestra dieta. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Bueno, desde una pandemia global hasta la crisis climática, hasta una crisis en contenedores. Recuerden lo duro que golpeó a Costa Rica, por ejemplo, el tema de concentrado para el sector de producción avícola, cuando hubo la crisis de contenedores. Si nosotros nos volvemos dependientes en el camino que llevamos de alimentos que entran a Costa Rica, pues colocamos a país en un gran riesgo. Ujú. Vamos hasta España. ¿Qué le parece si nuestro director Francisco Dalanés nos apoya en esta parte con doña Margarita Salas, quien es candidata a la vicepresidencia de la República por el Frente Amplio? Doña Margarita, como siempre, el Frente Amplio estudiando y llegando con los datos en la mano. Eso me encanta de escuchar a la gente del Frente Amplio, aunque confieso que nunca he votado por el Frente Amplio. Aquí ahora tocaste un tema clave, cuidar el sector productivo para garantizar un mínimo de consumo para el país. Esta es la estrategia que utiliza Estados Unidos con el Farm Bill, es la misma estrategia que utiliza Brasil como arma de guerra para poder tener los alimentos asegurados, y la Unión Europea no se queda atrás con todo su paquete de subsidios a todas las áreas productivas que son clave, siendo la Unión Europea un poquito selectivo porque no es a todos por igual, sino a los sectores donde mejor se hace y que son estratégicos para ellos en cada uno de los países por su propia organización política. ¿Qué podríamos esperar de un gobierno, ya como lo dije antes de la entrevista, de un gobierno con un presidente del Frente Amplio o de una gran fracción legislativa del Frente Amplio en cuanto a los temas como lo que acabas de decir, que tocaste básicamente la ley del CNP, una oficina de exportaciones que tuvimos en algún momento en Miami, los agregados comerciales que teníamos antes, que sí servían previo al Ministerio de Comercio Exterior para exportar, que sabían de agro, que eran agregados comerciales agropecuarios, y un tema que tocaste someramente para mí, pero que lo he escuchado de otras partes del Frente Amplio, que son las juntas rurales de crédito, de volverlas a activar. ¿Qué podríamos esperar de un Frente Amplio en eso? No solo con el sector nacional, sino con el sector exportador, porque tocaste muy hábilmente, yo siempre hablo de los dos motores del avión que tienen que ir de la mano, pero me gustaría poder escuchar un poco más y ser más profundo en esto, y sobre todo por tu formación personal, el impacto que puede llegar a tener en las personas y cómo podríamos llegar a que esto permee en la economía nacional para la distribución de la riqueza y alimentos de bajo precio para el consumidor, pero alta calidad, que es lo que todos queremos. Claro, efectivamente, tal como mencionás, estamos aquí frente a la metáfora de los dos motores, que es plantear Costa Rica históricamente le ha venido invirtiendo en exenciones fiscales, en inversión, en facilidades al motor de inversión extranjera directa, que está ahí dando a toda marcha, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la parte de zonas francas. Un gobierno del Frente Amplio, yo quiero asegurarles que no va a implicar ninguna amenaza para el sector de zonas francas, porque nosotros no tenemos ningún interés en apagar un motor que está funcionando bien. Lo que queremos es prender el otro motor, prender el motor de la economía nacional, de la economía y la producción local, porque valga decir que aquí, en este motor de la economía nacional, trabaja más del 85% de la fuerza laboral de Costa Rica. Y entonces, parte de la crisis que estamos viviendo, vemos mucha migración interna, mucho abandono del área cultivable. ¿Y por qué? Porque no le estamos dando casi nada. No le estamos dando casi nada a ese sector. Entonces necesitamos reactivar a ese sector. ¿De qué manera? Con incentivos. Con incentivos. Queremos una coalición de la producción nacional que brinde también exenciones e incentivos para aquellos emprendimientos. ¿Cómo es el parque empresarial de Costa Rica? Más del 90% son pymes. Estamos hablando de pequeñas y medianas emprendimientos. Entonces nosotros pensamos que el sector cooperativo puede tener un papel importante en reactivar esa economía porque tiene recursos.
Pensamos también que necesitamos que la asesoría y la capacitación no esté centralizada en San José, sino que existan oficinas y capacitación, asesoría técnica, acompañamiento fuera de San José, en terreno, donde se necesita. Queremos comercializar y queremos apoyar la comercialización de esos productos. Y también algo muy importante que queremos impulsar es una reforma legal para el seguro alimentario nacional, de manera que el sector pueda tener seguros que lo cubran frente a eventualidades y que no le ocurra como está sucediendo actualmente, que si hay una helada, si de repente la lluvia, porque estamos en una época de crisis climática y el sector necesita poder tener seguros que le permitan proteger sus cosechas frente a este tipo de eventualidades, porque si no, imagínense, la gente invierte, compra todos los insumos y después no puede sacar el producto y se queda nada más con la deuda. Y esto es lo que va empobreciendo y eliminando progresivamente el audio. Nosotros somos un partido, además, que lo que pueden esperar es diálogo, es trabajo, y un partido que va a buscar aprovechar oportunidades para Costa Rica. Costa Rica ya tiene firmado una serie de tratados internacionales que no necesariamente aprovecha. Esos tratados muchas veces tienen salvaguardas que nos permitiría proteger un poco mejor la producción nacional, pero también tiene mecanismos que no estamos aprovechando de comercialización porque nuestro sector agro no está lo suficientemente fortalecido. Pueden esperar un gobierno que le invierta a la innovación, que le invierta a la tecnología para tecnificar esos sectores, para que puedan aumentar el valor agregado y para que puedan salir a competir. Es decir, un gobierno que sí apuesta por el agro, que sí apuesta por la producción nacional, en lugar de estarle forrando las bolsas a grupos pequeños, muy poderosos, tanto de importadores como de grandes conglomerados y productores. Doña Margarita, usted está mencionando que apoyan al agro. Ahora bien, Frente Amplio en la parte ambiental, ¿cómo trabajarían ustedes de la mano con el sector agropecuario y con el tema de la inscripción de moléculas? Bueno, justamente el tema de plaguicidas es un tema donde nosotros nos parece que el país necesita avanzar, necesita modernizarse, porque en estos momentos estamos teniendo que atender muchísimas intoxicaciones por el uso de plaguicidas que ya están prohibidos en otras partes, y el país podría modernizarse utilizando plaguicidas modernos, pero además también moviéndose hacia la agroecología. Y aquí queremos invertirle para ir transformando el sector y fortaleciendo el sector de agricultura orgánica, que enfrenta muchas veces costos prohibitivos, además de procesos de certificación imposibles de cumplir según el tamaño y la escala. Por eso decía al principio que nosotros nos imaginamos un sistema productivo agroecológico, resiliente y autónomo, porque esto va a tener un impacto profundo en la salud. Desde el Frente Amplio queremos que el derecho a la nutrición sea parte de los derechos humanos constitucionales de las personas costarricenses, porque estos químicos no los estamos comiendo. El otro día los compañeros estaban de gira por Sarapiquí y me decían, vea, es que usted no ocupa ver la piña, la huele. Y esa piña está contaminando en estos momentos los acuíferos de Costa Rica. Entonces necesitamos hacer una transición de manera que podamos impulsar el agro, pero no a costa de la salud de la gente, sino de la mano con la salud de la gente y de las propias personas trabajadoras, porque estos casos de intoxicación con agroquímicos, ¿quiénes sino las personas trabajadoras del agro son quienes la sufren? Los campesinos. Pero ¿cómo hacer, doña Margarita, para que avance un tema de inscripción de moléculas donde hemos estado estancados durante más de 15 años? Y tal vez ahí nuestro director, el licenciado Francisco Dalanés, que conoce muy bien este tema y que fue director del Servicio Fitosanitario del Estado, conoce muy bien. Pero entonces, ¿cómo hacer para dar ese paso que ustedes necesitan y que podamos tener una conexión vital entre todos? Yo pienso que... Doña Margarita. Perdón. Sí, adelante, perdón. Ok, no te preocupes. Aquí en este tema es muy importante poner los puntos sobre las IES, por ejemplo, en el tema de los registros de plaguicidas. Es inconcebible que un país como el nuestro tenga moléculas que efectivamente tienen 50 años de estar fuera de circulación, utilizándose hoy en día, que ya hasta para producirlas a la gente que saca negocio vendiéndolas, se les complica porque no hay plantas ya que quieran producir baches tan pequeños como para Costa Rica, entre otras cosas. El tema de las moléculas, lo preocupante es que somos un mercado pequeño y las grandes casas comerciales, y voy a hablar de las 5 importantes, son las 5 que hacen investigación, porque las 20, 30, 40 o 50 restantes lo que hacen es copiar cuando se venden unas patentes, muy normal en el mercado, una función normal
no veo lo malo de eso, que hay gente que clasifica como buenas y malas, no, al final de cuentas son las mismas con o sin patente. El tema aquí de fondo es entender cómo funciona esto y cómo el mercado va a poder llegar a dar respuesta a obtener o no un beneficio de estas moléculas para el país y un beneficio ambiental. Hoy en día tenemos, no sé, 15, 20, 25 años de atraso y mucho de esto ha sido por temas o ideas que no se aterrizan. Ejemplo, estamos hablando del tema de la piña. Yo recibí, siendo director, esto hace 11 años, no sé, 300 denuncias por aguas contaminadas. Se tomaron más de 1000, 2000 muestras, no recuerdo el dato exacto. Muchas las tomé yo en lo personal y los resultados siempre eran negativos, porque aquí hay una diferencia que va un poco más ideológica que técnica, y es el tema de si hay presencia o hay contaminación. Recordemos que todas las aguas van a tener agroquímicos, agroquímicos no, pero químicos en general. La de su casa, la que se están tomando ahí, la que me estoy tomando acá en Barcelona igual tiene. Y hay elementos como la de acá, que es alta en sodio, por ejemplo, por estar tan cerca del mar, y es muy tóxico o mucho más que moléculas de agroquímicos. Aquí el tema es cómo podemos hacer con un gobierno del Frente Amplio para equilibrar la producción y no irnos al extremo de la agricultura orgánica. Como lo dije, yo creo en la agricultura sostenible, pero la agricultura orgánica me da menos producción por unidad de área y esto me atenta contra lo que yo más he protegido en mi vida profesional y personal, que es el medio ambiente, porque ocupo más área para poder alimentar a una gente. Yo ocupo llegar que en la curva de producción a un punto en el que sea la mínima cantidad de insumos para estar aquí abajo, pero con el máximo rendimiento, y donde se me juntan esas dos a donde tenemos que llegar. Para esto tenemos que echar técnicas ancestrales, culturales, químicas y de rotación. Si no logramos hacer eso, o más bien si no logramos, no, ¿cómo lograría un gobierno del Frente Amplio, que vea que estamos en posiciones distantes en cuanto a esto, cómo lograría un gobierno del Frente Amplio no debilitar nuestra exportación piñera y bananera, pero no permitir que nos apliquen como una avioneta a la par de un río? Claro, yo pienso que aquí parte de la clave está entender que no es que una solución sea la que sirva para todas las áreas, sino que tenemos que combinar, justamente como usted planteaba, diferentes técnicas e impulsar con más fuerza que la agricultura pueda también responder a las necesidades de los diferentes grupos comunitarios, de organizaciones de mujeres, de comunidades indígenas, dentro del sector de economía social. Y entonces la agricultura aquí tiene desde nuestra óptica varios fines. Tiene un fin de generar pues, empleo y producción y exportación, pero también tiene el fin de alimentarnos de manera saludable. Entonces, si bien es cierto que es fundamental tecnificar y mejorar el rendimiento incluso de los sectores de agricultura orgánica, también es cierto que pueden convivir en nuestro territorio diferentes formas. Nosotros somos un partido que le gusta tomar decisiones a partir de la ciencia y que le gusta también buscar responder a las necesidades específicas de las comunidades. Y eso lo vamos a hacer generando mesas de diálogo, de trabajo con los diferentes sectores. Pero en estos momentos hay sectores a los que no se les escucha de todo. Estamos viendo, por ejemplo, que en materia del agua estamos viendo muchos elementos de contaminación y más bien vemos una administración que busca reducir los parámetros y permitir mayor contaminación de las fuentes de agua. Entonces, nuestro camino va a ser un camino de impulsar las diferentes formas de agricultura, de tecnificar el sector cuyo interés central es el productivo, al mismo tiempo que abrir mercados y acompañar aquel sector de agricultura orgánica comunitaria, esas redes de agricultura orgánica comunitaria que existen y que tienen un rol muy importante para las comunidades a las que sirven. Ahora bien, Doña Margarita, dame un segundo ahí que estamos tocando el agua, doña Karen. Doña Margarita, el tema, por ejemplo, ahora del agua, hay reglamentos internacionales, normativa de OMS, por ejemplo, en cuanto al agua potable que puede tener, que no puede tener. Yo recuerdo, estando yo de director y luego trabajando para algunos grupos empresariales, que el Frente Amplio quería que fueran todavía los parámetros cero y no determinables, contrarios a la ciencia y técnica. Esto en manos de don Edgardo Araya. Querían que fuera cero y iba mucho más restrictivo que lo que se hacía con fundamento en ciencia y técnica en estos reglamentos, por ejemplo, de la OMS. Recuerdo haber estado en varios foros con 2 gobiernos analizando ese reglamento y que el resultado siempre es el mismo. No podemos hacerlo más estricto porque
el reglamento que propone la OMS está basado en ciencia y técnica y no en opiniones. Y luego pasó un decreto en la época de Guillermo Solís, por cierto, donde se volvían estos parámetros a cero, prácticamente no, se volvían en cero. Un gobierno del Frente Amplio se va a pegar a la normativa internacional respaldada en ciencia y técnica o se va a plegar a este tipo de opiniones personales que son de respeto, no son nada en contra de Edgardo, de hecho es amigo mío, pero su forma extrema de ver eso lo vamos a ver en una política real, por ejemplo, en el caso de manejo de agua potable, o nos estaríamos apegando siempre a ciencia y técnica, que como lo dije antes, son un partido de ustedes que estudia muchísimo. Costa Rica es un país que tiene unas fuentes de agua extraordinarias y en materia de agua nuestra prioridad tiene que ver con garantizar la calidad del suministro, con proteger las zonas de recarga y con hacer las inversiones que se han venido postergando para poder mejorar el suministro y la calidad del agua. Y yo pienso que si hay diferencias en términos de los parámetros de agua, a nosotros lo que nos interesa es poder garantizar un nivel óptimo de consumo de agua humano que permita que la población pueda estar segura, que es algo que no tenemos en estos momentos. Francisco, vimos a doña Margarita saborear el delicioso café Vista al Valle, Está delicioso, que es nuestro está delicioso. patrocinador. Vea que tenemos que apoyar a nuestros productores de café, ¿verdad? Y le cuento, doña Margarita, que este cafecito es taza de la excelencia de nuestro querido sector agropecuario que todos en esta oportunidad y siempre debemos defender. Ya hablábamos un poco sobre nuestro sector agropecuario, pero también nos interesa llegar a otros sectores como la parte de la educación, doña Margarita, y cómo educar sanamente desde esta campaña política. En educación es tanto lo que tenemos que trabajar, pero bueno, a mí me parece que una parte fundamental es modelar que la campaña política esté basada en propuestas más que en ataques a las otras partes, que cada uno de los partidos propongamos y a partir de eso los electores tengan la capacidad de tomar la decisión de cuál es el partido que según la historia de lo que ha hecho, porque yo siempre digo, ¿verdad? El papel aguanta todo, ¿verdad? Pero fijémonos también. Y ahora las redes sociales. Y las redes sociales. Las redes sociales en este momento que tenemos mucha contaminación al respecto y nos interesa también conocer su opinión en torno a la educación desde estas nuevas plataformas. Bueno, es que justamente parte de la reforma curricular que es necesaria es incorporar criterios para que los y las estudiantes aprendan a detectar las noticias falsas, aprendan a diferenciar la información. A la tecnología no hay que tenerle miedo. Y desde esta óptica algo muy importante, algunos de los planes con los que estamos operando son previos a la existencia de inteligencia artificial. Nosotros tenemos que crear capacidad en nuestros estudiantes para tener pensamiento crítico, para saber diferenciar las fuentes, para saber separar el trigo de la paja y aprovechar estratégicamente la tecnología. En materia de educación, aquí todos, yo creo que, bueno, casi todos los partidos vamos a coincidir en la necesidad de recuperar la inversión. Ahí el Estado de la Educación ya nos hizo la tarea para poder ver llegar al 8% constitucional. Necesitamos una inversión sostenida de 0.38% del PIB cada año para que en un lapso de unos 10 años lleguemos. Pero la pregunta que la idea que quiero dejar sobre la mesa es ¿para qué es ese 8%? Bueno, es que ese 8% es para poder tener cobertura. Y aquí hay varias medidas donde queremos avanzar. Queremos aprovechar el bono demográfico donde cada vez hay menos niños y niñas, ese comportamiento demográfico para poder reducir el tamaño de los grupos, porque en el sector público tenemos grupos de 40, 45 estudiantes, mientras que en el sector privado tenemos grupos de 15, 20 estudiantes. Y esa diferencia inhibe la posibilidad de estrategias metodológicas más activas. También queremos lanzar un programa de retención escolar, porque todos esos chicos y chicas que perdemos en el sistema educativo son quienes van a engrosar las filas del sicariato, las filas del narcotráfico y del crimen organizado,
Para eso ocupamos fortalecer los programas de becas Avancemos, pero también ampliar la currícula educativa. ¿Usted sabía que de todos nuestros centros educativos es menos de una cuarta parte los que tienen la currícula educativa completa? O sea, mientras a este poquito tiene toda la currícula, todas las materias, hay otros que apenas tienen las 4 materias básicas. Entonces, todo esto tiene que impulsar que la educación pública vuelva a ser ese motor de movilidad social que permite que una persona en cualquier parte de Costa Rica pueda ir a una escuela pública, avanzar hacia el colegio, llegar hacia la universidad e insertarse con éxito en el mercado laboral. No sé si nuestro director tiene alguna otra consulta en torno a este tema. Sí, claro, me parece importantísimo lo que toca. No me voy a ir tanto al presupuesto, que ya prácticamente hizo la propuesta, como lo ve el Frente Amplio en este aumento del 0,38, me parece, anual por 10 años. Doña Margarita, tenemos distintos tipos de colegios. Yo estudié en educación pública en la Ascensión Esquivel y en la Escuela Bernardo Soto, en las dos. Orgullosamente graduado, bueno, graduado de haber pasado por las dos. Y cuando uno llega a la universidad se topa con que por más buen estudiante que fuera uno, gracias a Dios siempre lo fui, tenemos compañeros, voy a poner ejemplos, hasta puedo decir los nombres, Daniela Céspedes, por ejemplo, que venía del San Paul. Llego yo a llevar química con ella y me doy cuenta que ella ya había llevado todo lo que yo debía haber llevado, ya todo lo que íbamos a llevar en ese momento ya lo sabía. Nunca se me va a olvidar esa primera clase, fue un impacto tremendo. ¿Cómo hacemos para que nuestros chicos de los colegios públicos, que es de los que podemos tocar, por decirlo de alguna forma, que no vienen de un colegio líder de cabecera de provincia o cabecera de cantón, sino que vienen no sé, del colegio de Santa Cecilia o Santa Elena de la Cruz de Guanacaste, allá perdido en un lugar complicado, sí pueda tener acceso a la Universidad de Costa Rica, sí pueda tener acceso a la Universidad Nacional? ¿Por qué se va a ir a competir con esta chica, por ponerte el ejemplo, que salió de un colegio privado con un montón de beneficios, grupos pequeños, infraestructura para que esté sin problema en la parte deportiva, con alimento en casa todos los días, sin los problemas sociales que puede tener estar en la zona rural, o muchas veces con solo un padre como cabeza de hogar, ya sea padre o madre, o teniendo que ir a trabajar después del colegio, que nos guste o no, en las zonas rurales pasa todos los días, que si no se trabajan los hijos no se comen, y no es un trabajo remunerado, pero es un trabajo en la finca que tiene la familia o en el pedacito que logra mantener para subsistencia. ¿Cómo logramos que la Universidad de Costa Rica no se convierta en la Universidad de los ricos, que logran pasar el examen, que no tienen la culpa y no hay que cerrarles la puerta, sino abrírsela a los que no están pudiendo tener este nivel? ¿Cuál es la propuesta del Frente Amplio para poder llegar a que esta gente logre llegar a tener su beca, su alimentación y sobre todo pasar la barrera del examen de admisión, que son los que menos están pudiendo pasar? Bueno, esto que mencionas es clave porque justamente parte de lo que hemos detectado es que los chicos están avanzando de grado pero no están adquiriendo las competencias. Y nosotros pensamos que aquí tiene un papel fundamental la necesidad muy postergada de contar con un sistema integrado de macroevaluación del sistema educativo. ¿Por qué? Porque cuando empezamos, a ver, la evaluación debería tener el propósito de permitirnos aprender y ajustar nuestros sistemas. Pero hemos venido cambiando los mecanismos de evaluación y eso hace que sean poco comparables entre sí y que no nos permitan detectar brechas. La falta de inversión junto con la pauperización de las condiciones laborales del sector educativo y docente viene acompañado de muy poca capacitación, viene acompañado de ausencia de mecanismos de evaluación que nos permitan determinar idoneidad y fortalecer las capacidades del sector docente. Entonces nosotros necesitamos un sistema de macroevaluación integrada que nos permita ir detectando y corrigiendo esas brechas. Necesitamos planes remediales. Todo esto se había venido trabajando también en conjunto con las universidades, pero se suspendió. Es que la ausencia de ruta educativa suspendió un montón de elementos que veníamos trabajando para poder subirle el nivel al sistema de educación pública y que pueda estar a la par y pueda generar los perfiles estudiantiles que sí sean competitivos. Es decir, ocupamos generar un piso en materia de infraestructura y en materia de dotación, porque la gente no puede estudiar en colegios que se están cayendo, pero eso no es suficiente. Necesitamos ir un paso más allá y entrarle a los planes remediales, entrarle a subir el nivel y a poder detectar realmente esas brechas, tanto de formación del aparato docente como de estudiantes, de manera que cuando esos estudiantes se gradúen puedan ingresar efectivamente a nuestras universidades públicas.
Doña Margarita, qué placer tenerla acá. Son muchos los temas que quisiéramos conversar, pero lo vamos a ir haciendo paulatinamente en Conexión Vital. Nos vamos hasta Barcelona nuevamente con nuestro director para las conclusiones de este programa de la noche con Margarita Salas, quien es candidata a la vicepresidencia de la República por el Frente Amplio. Bueno, ahí la verdad ha sido un programa que me faltó programa realmente interesante poder tener de cerca a las nuevas generaciones del Frente Amplio, por decirlo de alguna forma, poder tener este acceso a cómo les gustaría gobernar, cómo lo ven, que la idea ha ido cambiando, yo creo, al igual que empezó doña Margarita, son más de izquierdas, de derechas, son de formas de ver la vida, de formas de ver la política, el desarrollo y la democracia en nuestro país, y creo que tiene una propuesta muy sólida y muy clara respecto de lo que quiere. No estoy de acuerdo en todo lo que piensan y en todo lo que hacen. Soy un votante más, sin embargo me llama muchísimo la atención la forma en la que quieren abordar el sector privado, el desarrollo del país y lo que digo siempre de una u otra forma, el estudiar y llegar con propuestas. Ojalá podamos tener más jóvenes en las universidades que tengan esa necesidad de poder estudiar en una universidad pública y no que tengan que ir a endeudarse, como nos tocó a muchos en su momento, para poder estudiar y poder salir adelante, porque la universidad pública no responde a las necesidades de lo que tienen el sector educativo público. La verdad, muy complacido con la entrevista y ojalá poderlos tener pronto de nuevo en el programa. Bueno, muchísimas gracias, doña Margarita. Muchísimas gracias a nuestro director, el licenciado Francisco Dalanés, desde Barcelona. Nos despedimos. Buenas noches. Somos Conexión Vital. Conexión Vital. Conexión Vital.